Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Idoia viene a hablarnos de inteligencia artificial, pero ¿qué me traes ahí? Yo te traigo aquí un libro que escribí nada menos que en 1996 por recomendación de un profesor de mi universidad. Yo estaba en segundo de carrera de periodismo por entonces y me comentó que sería interesante que escribiera pues, un tema en general sobre todo tipo de contenidos, nuevos formatos. Por entonces estaba empezando Internet, estaban empezando los CD-ROM, estos nuevos formatos, y no se me ocurrió otra cosa que escribir el libro que tenemos aquí, ¿sí? El libro interactivo. Que es un libro muy curioso. Sí, lo maqueté. ¿Lo hiciste tú? Lo hice yo, me pusieron un 10, como veis aquí. Está la nota. Está, no la he puesto yo. Ya por entonces parece que me gustaba estas cosas del impacto de las nuevas tecnologías y bueno, ahí lo guardé con mucho cariño sin saber que muchos años después pues tendría la oportunidad de mostrarlo en este congreso. Las nuevas tecnologías que entonces era el CD-ROM. El CD-ROM. El CD-ROM Esto era la gran novedad. Nuevo medio. Sí, sí, pues era 1996, no hace tanto tiempo realmente. Y hoy en día hablamos de inteligencia artificial. Te agradezco que me hayas traído un libro, te agradezco que no me hayas traído un pupitre, hubiera resultado mucho más pesado, pero desde luego ha resultado muy revelador, como sin duda será tu charla, de la que aprenderemos mucho en un tema que nos interesa, la inteligencia artificial, el contexto. Muchas gracias. Idoia Salazar. Gracias, Roberto. Estamos viviendo un momento de la historia realmente trascendental, en el que estamos viviendo continuamente un impacto directo de distintas tecnologías. Ya no solamente cuando hemos estado hablando del libro que escribí en 1996 sobre el CD-ROM. Por entonces, como comentaba, estaba surgiendo Internet. Más adelante surgirían otras tecnologías de web semántica, el comercio electrónico, muchas tecnologías que realmente han ido impactando nuestras vidas. Fijaros, también en esa época en la que yo estaba en la universidad, estaba empezando los teléfonos móviles, algo que a mis hijos hoy en día, cuando les digo que cuando yo era adolescente no existían los teléfonos móviles, me miran muy raro y me dicen, bueno, ¿y qué hacías? ¿Y dónde mirabas tú? ¿Y cómo te divertías? ¿Y cómo jugabas a cosas más allá? Yo decía, bueno, pues de vez en cuando juegos digitales en el Spectrum, que ponía LOAD a 2 puntos y te cargaba, te sonaba la musiquita y tardaba un ratito, no teníamos mucho que elegir. La cuestión es que en este momento de la historia, como bien sabéis, aquella aldea global que comentaba McLuhan es una realidad que tiene muchísimas ventajas y también ciertas desventajas. Por un lado, pues la verdad es que vivimos en un mundo, comentando las desventajas para bien y para mal, vivimos en un mundo que avanza de manera exponencialmente rápido. Las comunicaciones, nuestro modo de vivir, toda nuestra sensación que no nos paramos. Por eso estas cuestiones de meditación, de parar y empezar, como estamos aquí en este gran congreso que ha organizado la Salle, que realmente estoy muy agradecida de poder formar parte, es tremendamente importante que nos paremos a reflexionar, que nos paremos a pensar sobre cuáles son realmente las ventajas de estas tecnologías que estamos teniendo y de qué manera podemos afrontar de manera conveniente todos los riesgos que se nos vienen por delante. Es un mundo de datos, ¿por qué? Tenemos que ser muy conscientes de esta realidad, del mundo de datos en el que vivimos. A medida que vamos avanzando, cuando yo doy cualquier paso aquí o cuando cualquiera de ustedes o de vosotros dais cualquier paso en vuestra vida cotidiana, lleváis un smartwatch, vuestro teléfono móvil, cualquier portátil, estáis generando datos. Datos que en principio podrían ser datos personales, vuestros datos que gestionan ciertas empresas para daros ciertos servicios o para gestionar pues sus productos o servicios o para gestionarle por donde estáis cualquier tipo de cuestión. La cuestión es si realmente nosotros, el ser humano, es consciente de qué manera se manejan nuestros datos y quién maneja nuestros datos. Además, otro de los riesgos que estamos viviendo es el referente a las fake news. Todos estos manejos de datos pues nos hace también pues exponernos de una manera que, como sin precedentes lo habíamos hecho. Estamos expuestos también a noticias falsas, estamos expuestos a ciberataques. Realmente es un mundo, como vemos, de muchas ventajas y de muchísimas desventajas. Y
qué pasa con nuestra mente. Veamos qué ocurre dentro de... O empecemos a reflexionar un poco qué nos ocurre dentro de nosotros en este contexto que estamos viviendo. Por un lado, principalmente con estas tecnologías de Big Data e inteligencia artificial, tenemos los prejuicios asociados a la ciencia ficción. Esto no nos pasó con otras tecnologías precedentes. Antes realmente no teníamos, por ejemplo, con Internet o con los teléfonos móviles, no tenía nuestra mente prejuicios asociados a estas tecnologías. En cambio, con el Big Data y específicamente con la inteligencia artificial, sí que tenemos muchos prejuicios asociados a la ciencia ficción, a la literatura asociada a esta ciencia ficción. Vemos a Terminator, vemos a pues, otro tipo de películas en el que los robots incluso nos superan como humanidad, llegan a acabar con la humanidad, realmente nos hacen pensar que estos robots van a acabar andando entre nosotros, sustituyéndonos o haciéndonos algún tipo de mal. Entonces sí que tenemos cierto prejuicio cuando alguien nos habla de inteligencia artificial y de robótica. Por otro lado, tenemos una cuestión importante, una peculiaridad específica que tiene la inteligencia artificial, que es la toma de decisiones. Bueno, robots tomando decisiones. Os voy a explicar de una manera muy sencilla, qué es la inteligencia artificial. Para que veáis, la inteligencia artificial es un sistema, es un software, es decir, datos. Bueno, perdonad, es un programa, como si fuera un programa informático. Pensad en un programa informático. Lo que hace este programa informático es nutrirse de muchos datos que le damos y los procesa y tiene la capacidad de tomar una decisión o llegar a una conclusión frente a esos datos. Imaginaros, por ejemplo, una Thermomix. Como vemos, la Thermomix no se ve lo que está pasando dentro. Nosotros le ponemos distintos ingredientes a la Thermomix y la Thermomix los procesa y extrae una serie de platos. Si nosotros le hemos dado a la Thermomix los ingredientes correctos que nos indica, tendremos una decisión, es decir, un plato apetecible y realmente bueno. Si nosotros le damos ciertos ingredientes que no son tan buenos, o que están caducados, pues al final, o que no le damos los ingredientes precisos que nos pide la Thermomix, tendremos un plato mediocre, que a lo mejor no es tan bueno como el que habíamos previsto. Esto que os comento es realmente importante, porque si no se hace bien, si realmente no usamos de manera conveniente estos sistemas de inteligencia artificial, pues podemos tener decisiones que no son tan apropiadas ni tan buenas para la raza humana. Por eso es muy importante tener mucho cuidado cuando usamos estos sistemas de inteligencia artificial. A nivel de usuario, para todos nosotros, ¿qué es lo que provoca estos prejuicios asociados además con esta toma de decisiones? Pues muchísimo desconcierto social. Fijaros, antes teníamos a los robots, como decía, en las películas, en la literatura, y ahora los tenemos en los telediarios. Encendemos la televisión, los telediarios, y vemos al robot Sofía interactuando en El Hormiguero o en algún otro programa o dando los datos electorales. Y esto, la verdad, que muchas veces lo que provoca es decir, bueno, si realmente vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener a los robots tal cual, con el sistema de inteligencia artificial integrado, conviviendo entre nosotros, nos va a suponer realmente, nos van a dejar de lado a la raza humana. Pues bueno, yo os diría que tampoco es para tanto. No, estamos en una era muy incipiente en temas de inteligencia artificial en el que es tremendamente importante la concienciación y la educación. Es tremendamente importante comprender que las herramientas de inteligencia artificial no son más que un software, como os he comentado, de ayuda a las decisiones humanas, que no hay que dejar a los sistemas de inteligencia artificial suficiente autonomía como para poder tomar decisiones por nosotros en cuestiones importantes, por ejemplo, decisiones médicas, por ejemplo, decisiones judiciales, que le podemos dejar que nos ayude, que nos ofrezca una recomendación cuando vayamos a ver algún programa de televisión, pues eso, si queremos, pues sí, pero el hombre tiene que ser consciente que tiene que ser él el que tome las decisiones. ¿Por qué? Porque a la máquina no se le puede exigir responsabilidades. Como sabemos, la responsabilidad siempre va a ser del ser humano. La máquina por ahora no puede ir a la cárcel. Ese software que os decía, por ahora no hay cárceles para
para sistemas de inteligencia artificial. Así que, pues, es muy importante, la educación es fundamental para aprender a tener ese criterio suficiente como para tomar esas decisiones y saber que las decisiones que nos vienen de esos algoritmos de inteligencia artificial que podemos encontrar en Netflix, por ejemplo, o en Amazon, por ejemplo, al final simplemente son recomendaciones para el ser humano y ese criterio requiere de educación, de formarnos nosotros, los humanos, no las máquinas. Es muy importante lo que veis aquí, esas referencias culturales entre el mundo oriental y occidental a la hora de ver esas perspectivas, diferentes perspectivas sobre las que abordamos pues la inteligencia artificial. Es verdad que el mundo oriental siempre tiende más a ver a la inteligencia artificial y a la robótica desde un punto de vista mucho más optimista que el mundo occidental, que es verdad que nos centramos más en Terminator, en estas máquinas en Terminator. Por lo tanto, estas cuestiones de perspectiva, de percepciones respecto a algunas de las, diríamos, de riesgos que puede tener la inteligencia artificial son fundamentales. Hay muchas cuestiones, como os decía, ciertamente, si estamos tratando con datos, como os he comentado, la fuente fundamental de estos algoritmos de inteligencia artificial son los datos, y cuando tratamos con datos específicamente datos personales. Cuando tratamos con datos personales es bastante lógico que tratemos de una cuestión importante como es la privacidad. En cuestiones de privacidad, específicamente, muchas veces es importante esa perspectiva cultural, o yo diría incluso personal, familiar, de la manera en que hayas sido educado, el contexto que has tenido. Es tremendamente importante para tener una percepción u otra respecto a esta privacidad. Por lo tanto, y afectar realmente, es algo que va a afectar y que ya está afectando, nos está afectando a todos. Por lo tanto, es muy importante, y vuelvo a incidir sobre ello, que todos nosotros nos eduquemos de manera conveniente para saber, bueno, si realmente queremos ceder o no nuestros datos personales en función de ese concepto que tengamos nosotros de privacidad. Más allá, desde luego, que sean los organismos a nivel europeo y a nivel español, los organismos públicos, los encargados también de legislar a ese respecto. Estoy hablando de responsabilidad individual, de adquirir esa responsabilidad individual, pero desde luego no dejo de lado la responsabilidad institucional y la responsabilidad de las administraciones públicas a nivel europeo y a nivel español de legislar convenientemente en esta materia. Ya hay una regulación específica, el GDPR, a nivel europeo que nos protege, pero ciertamente es muy importante también, además, formarnos nosotros para incidir en esta perspectiva. Además, también es muy importante que las empresas tengan consciencia de qué manera incide estas tecnologías en la sociedad en general y en sus propios empleados. La inteligencia artificial no es una tecnología que puedas decir, por ejemplo, cuando empezaron pues, los ordenadores o Internet, que decías, bueno, voy a llamar a que comprar un ordenador y me alquilo o me contrato un equipo informático para que me venga a ayudar y ya está. Pues igual con la inteligencia artificial, voy a contratar un data scientist, le digo que desarrolle un software y ya está, ya tengo inteligencia artificial en mi empresa. No, la inteligencia artificial es mucho más. Realmente la inteligencia artificial requiere de un equipo multidisciplinar. También requiere de un equipo de filósofos, de un equipo de ética, de un equipo regulatorio, de un equipo de personas realmente de distintas disciplinas que ayuden a afrontar de manera conveniente el impacto el desarrollo y el impacto de esta tecnología de cara dentro de la empresa y fuera de la empresa. Esto es mucho más. Como decíamos, hablamos de toma de decisiones y para esto es muy importante hacer un análisis conveniente desde diferentes perspectivas. Tenemos también otro tipo, hablando de responsabilidades, de qué manera vamos a ayudar a la sociedad en general para recibir un impacto lo más positivo posible. Pues tenemos aquí por parte de distintas investigaciones europeas están dando pues un etiquetado de productos y están pensando en un etiquetado de productos y servicios, igual que tenemos, por ejemplo, en cualquier
comida que podamos comprar, pues tenemos su etiqueta en el que puedes percibir pues, las grasas que tiene o el colesterol que tiene cierto alimento, es importante para también concienciar a la sociedad que tengamos esa etiqueta en el que se muestre pues, de qué manera se van a usar nuestros datos personales, si ese producto o servicio tiene un sistema de inteligencia artificial integrado. Es decir, las empresas tienen que ser muy transparentes en el uso de esta tecnología. Lo que es muy importante es aprender a convivir con las máquinas, con unas máquinas que ya viven entre nosotros. Me gustaría preguntar, si tuviéramos tiempo, cuántos de vosotros tenéis un Alexa, un Google Home en casa, uno de estos dispositivos. Como sabemos, pues esos dispositivos, además de hacer esa interacción, como en un lenguaje natural, hablan como nosotros, o al menos es algo que está en desarrollo y cada vez más será cada vez más difícil el discernir si estás interactuando con una persona o con un sistema de inteligencia artificial. También se está trabajando a nivel regulatorio sobre eso, pero la verdad es que vivimos en un mundo apasionante con cambios constantes en el que ya estamos interactuando con estas máquinas. Fijaros, mi hija le pregunta, la usa a Alexa hasta para hacer los deberes. Le pregunta, incluso una vez le pillé preguntándole, Alexa, ¿quieres ser mi amiga? Y incluso, oye, Alexa, ¿tú te pones malita? Ese tipo de cuestiones. Entonces, ese tipo de cuestiones de interacción con las máquinas es curioso, cómo nuestros niños empiezan ya a interactuar, a preguntar, a intentar a personalizar objetos o algo que realmente es inmaterial. Esas cuestiones están en investigación. En España está a nivel del gobierno, están muy concienciados en esta cuestión y ya se está desarrollando, se está ayudando muchísimo a que estas máquinas hablen en español. Una cuestión que se desarrolle más el lenguaje natural en español, porque hoy en día está muy desarrollado en inglés. Pero es cierto que se está haciendo un esfuerzo grande, teniendo en cuenta también pues, las grandes comunidades hispanohablantes que tenemos para poder transmitir, para que pueda haber esta interacción mediante la voz. Y realmente es que vivimos en la era de la voz. Si antes dejamos de lado ya la escritura, y eso es una pena. Yo creo que hay que fomentar mucho que los niños lean muchísimo. Ahora con estas máquinas es verdad que cada vez se tiende más a interactuar de manera ya no solamente, ya ni siquiera escribiendo en la era de la voz. Y yo creo que deberíamos hacer un más balance para intentar mantener la lectura, la escritura es muy importante, no solamente ya vivir para comunicarnos a través de la voz. Un mundo de oportunidades, retos y riesgos. Ahora incluso ya, fijaros, estamos hablando del metaverso, distintos metaversos, ya no solamente inteligencia artificial, computación cuántica, ingeniería genética, todas estas grandes tecnologías nos están impactando y el problema no es la tecnología en sí, el problema seguimos siendo los seres humanos. Es muy importante, hay una necesidad muy importante de cambio educativo. Es fundamental, porque si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hemos hablado antes de que todas estas tecnologías se nutren de nuestros datos personales. Y al fin y al cabo, si nosotros no estamos formados suficiente y no nos concienciamos de manera suficiente, lo que va a ocurrir es que vamos a ser tremendamente fácil manipulados. ¿Por quién? ¿Quién da a comer, como se estaba comentando, qué empresas dan a comer esos datos al algoritmo de inteligencia artificial? Pues principalmente son las grandes empresas de los datos, es decir, Google, Amazon, Facebook y las 5 grandes. Si nosotros realmente no adquirimos esa conciencia mediante la educación, lo que vamos a tener es una sociedad muy fácilmente manipulable. Y eso va a ser un problema, se va a convertir en un problema social. Vamos a ser muy fácilmente guiados para un lado o para otro. En cambio, por eso comento, es muy importante adquirir esa conciencia. Hay 3 habilidades. Yo creo que, sinceramente, que vivimos en la era de las habilidades. Hay que dejar de lado la teoría, estoy equivocándome. Lo que por supuesto que se debe mantener la base teórica, eso desde luego, pero hay que complementar de manera firme y al mismo nivel el desarrollo de las distintas habilidades, de manera que fomentemos algo fundamental, espíritu crítico, capacidad de análisis y resolución de problemas. Espíritu crítico, ¿para qué?
Pues para comentar lo que os estaba diciendo. Os pongo un ejemplo muy fácil. A la hora de ver la televisión, Netflix ofrece una recomendación y yo puedo elegir verlo o no verlo, ser consciente al menos que tengo esa capacidad de elección y saber de por qué Netflix me está ofreciendo eso y que no se trata simplemente de que, bueno, habrá veces que quiera dejarme llevar o dejarme llevar por una recomendación de Amazon, pero que yo tengo la sartén por el mango para decidir. Y eso es algo fundamental que debemos de tener y cultivar. Capacidad de análisis, observar mediante la lógica, fomentar muchísimo la creatividad en este momento que estamos viviendo y la resolución de problemas. Vamos a entrenar la mente, es fundamental. Igual que durante la Revolución Industrial, pues tuvimos que dejar de lado muchas tareas físicas. Al final hemos necesitado gimnasios físicos para poder cultivar nuestro cuerpo. Como dejemos las decisiones en las máquinas, al final vamos a necesitar gimnasios mentales para incentivar nuestra mente. Es importante la inteligencia artificial. No es que la podamos dejar de lado. La inteligencia artificial ya está aquí, es tremendamente importante para poder gestionar todos los datos que tenemos a nuestro alrededor. Es una necesidad, nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida para gestionar cambio climático, para gestionar desastres naturales. Es tremendamente útil, es una herramienta que analiza datos a gran velocidad y eso es una herramienta útil, es un deber usarla en el momento en el que estamos, pero hay que saber usarla para que no se convierta en algo negativo. Entonces la IA realmente nos puede ayudar mucho como herramienta de ayuda al aprendizaje, incluso ayuda a todo tipo de personas, también para, por ejemplo, a personas con autismo está siendo muy usado, también asociados a cuerpos robóticos, a personas también de la tercera edad, realmente les ayuda en algunos casos, pero como una herramienta de ayuda, de complemento al sistema de enseñanza, no como una sustitución. Hay varios, como conclusión, hay 3 ámbitos principales en los que debemos centrarlo. Aprender con la IA, como hemos visto, como una herramienta de ayuda en el aula. Aprender sobre inteligencia artificial. Hemos hablado de la importancia de aprender no la técnica, sino sobre el impacto, de qué manera impacta mi privacidad, de qué manera me va a afectar a mí como persona. Para eso no hace falta saber de técnica, hay que saber de impacto. Y esto es algo que se debería incorporar a todas las enseñanzas desde que los niños son pequeños hasta absolutamente todas las edades, porque también las personas mayores tienen derecho a comprender esta cuestión. Y también hay que prepararse para la inteligencia artificial fomentando distintas medidas que permitan que todos los ciudadanos comprendan la repercusión que tiene esto para la raza humana. Acabo con estas frases que espero que hayan quedado claras durante esta ponencia. Colaboración, no sustitución. La inteligencia artificial no ha venido a sustituir, sino a complementar la acción humana. Siempre el ser humano como centro. Y no porque debamos hacerlo, no porque podamos hacerlo, no porque la inteligencia artificial pueda llegar hasta a estas cuestiones apocalípticas que estábamos comentando en un principio, debemos seguir por este camino. Nosotros como seres humanos tenemos esa decisión de por qué camino ir en este momento tan trascendental de la historia. Acabo con esta frase: la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Muchísimas gracias por este congreso.